Hola, en el video de hoy vamos a continuar con comprensión lectora. Vamos a empezar a ver los tipos de preguntas. ¿Por qué es importante conocer los tipos de preguntas? Bueno, porque luego de que en estos ítems de comprensión lectora, en la que se nos plantea un texto y luego nos hacen diversas preguntas, aquellas preguntas no están formuladas a tontas y a locas, no son azarosas, responden a un modelo de preguntas que ya está fijamente establecido y que se repite año tras año. Por lo mismo, ustedes al conocer el tipo de preguntas estarían conociendo el esqueleto, la estructura con la que éstas se formulan y así sabrían con mucha mayor precisión cómo responder. Les recomiendo ejercitar de una manera específica lo que vamos a empezar a ver ahora. Yo les voy a decir cuáles son los tipos de preguntas, en qué consisten y cómo están formuladas. Una buena manera para ejercitar y aprenderse esto es que ustedes elaboren sus propias preguntas a partir del modelo que yo ahora les quiero entregar. Haciendo esto, elaborando ustedes las preguntas, van a incorporar de una manera mucho más profunda estos contenidos, estos mecanismos y van a poder distinguir estas estructuras cada vez que aparezcan. En un principio puede ser un poco trabajoso, pero les aseguro que los resultados serán bastante provechosos. Vamos a empezar con las preguntas de comprensión literal. Las preguntas de comprensión literal son aquellas en las que el enunciado dice, se afirma, o dice, se enuncia, se dice, se expresa. Por ejemplo, en el párrafo X se dice que, según el texto. En este tipo de preguntas nosotros nos tenemos que limitar a lo que se está diciendo textualmente. ¿Qué quiere decir esto? No hay que hacer inferencias. Cuando en el encabezado están estas afirmaciones, se afirma, se enuncia, se dice, se expresa, tenemos que saber que nos tenemos que atener a lo dicho superficialmente, no interpretar, no inferir, repito. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, una pregunta hipotética con un fragmento. Así, tras los sismos, la gente ha preferido vivir en casas antes que en departamentos. Preguntamos entonces, según el texto, A, la población está asustada, B, baja la demanda de departamentos, C, la mayoría elige vivir en casas. Si miramos la concordancia que tienen estos con el texto, podríamos pensar que las tres son ciertas, puesto que si la gente prefiere vivir en casa, es que quizás tienen miedo a que los sismos vuelvan a repetirse. Si también uno puede inferir que si se están prefiriendo las casas a los departamentos, podría haber una baja en la demanda de estos últimos. Sin embargo, estas son inferencias, no está dicho textualmente. Y como hemos dicho, aquí en este tipo de preguntas no hay que inferir, solo se infiere cuando el enunciado nos invita a ello. Entonces nos vamos a quedar con la única que dice información que dice textual. La mayoría elige vivir en casas. Claro, no está dicho con las mismas palabras. Seguramente en la PSU tampoco va a aparecer con las mismas palabras. Lo que ustedes deberían hacer es ver si alguna expresa con sinónimos lo que está escrito en el texto. Pues habitualmente, para aumentar el grado de dificultad, aparece dicho exactamente lo mismo, pero con sinónimos. B. Preguntas de síntesis o globalización de la información. En este tipo de preguntas, como dice el nombre, se evalúa nuestra capacidad de síntesis y nuestra capacidad de análisis. Consisten en tratar de hacernos ver un sentido global del texto. Esto significa el resumen de las ideas que contienen. Tenemos que tener la habilidad de poder distinguir las ideas principales de las ideas secundarias y ver cómo las ideas principales se van desarrollando a lo largo del texto. Este tipo de preguntas puede referirse o a un párrafo, cuál es la idea central de un párrafo en específico, o del texto en general. Tenemos, por ejemplo, los enunciados típicos de estas preguntas son: la idea central del texto es,
El enunciado que expresa mejor el párrafo es. ¿Qué enunciado sintetiza mejor el párrafo? El título que más se adecua al texto. En todos estos casos tenemos que encontrar en una frase, en un enunciado, un resumen de todo lo que hemos leído. Pongamos un ejemplo, el siguiente texto. No solo hubo vanguardismo literario en Europa, América Latina tuvo sus movimientos de avanzada propios. Argentina tuvo al ultraísmo, México al estridentismo y Chile, de mano de Huidobro, el creacionismo. ¿Cuál es el título más adecuado? Antes que todo, habría que reconocer cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Ideas secundarias vamos a llamar a todos aquellos enunciados que afirman algo que sin embargo no es el sentido global del texto. Por ejemplo, no solo hubo vanguardismo literario en Europa. Aquí se nos está dando la información que hubo vanguardismo literario en Europa. Sin embargo, esto es dicho para apoyar lo siguiente. América Latina tuvo sus movimientos de avanzada propios. Argentina tuvo el ultraísmo, México al estridentismo y Chile, de mano de Huidobro, el creacionismo. Sabemos por el sentido global que lo que se está refiriendo el texto es al desarrollo de la vanguardia solo en América Latina. Entonces, que hubo vanguardismo en Europa es una idea secundaria. Al mismo tiempo, los ejemplos concretos, que el ultraísmo estuvo en Argentina, que en México hubo estridentismo y que en Chile hubo creacionismo, son ideas secundarias que sirven para apoyar la idea principal. En América Latina hubo un movimiento vanguardista propio. Entonces, cuando se nos pregunta ¿cuál es el título más adecuado? Tenemos, primera alternativa, el contexto de Huidobro. Segunda alternativa, el vanguardismo. Tercera alternativa, literatura de vanguardia en Hispanoamérica. El primero podemos distinguir de inmediato que es una idea secundaria. Huidobro aparece apoyando la tesis principal. El vanguardismo podemos descartarlo porque si bien se menciona el vanguardismo en general como un fenómeno de Europa y América Latina, este texto en específico aborda su variante local, su variante latinoamericana. Finalmente, la alternativa C, literatura de vanguardia en Hispanoamérica, que luego de haber leído bien el enunciado podemos comprobar que es la correcta.